Debemos de recordar lo que es el oxígeno, que es un gas, es incoloro, es inodoro y es insípido, que se encuentra en la atmósfera. Normalmente el oxígeno que respiramos habitualmente de la atmósfera ambiente es un 21%. Sin embargo, el oxígeno que vamos a aplicar tiene concentraciones más altas y debemos de tener en cuenta que muchas veces lo aplicamos muy alegremente y es un medicamento, ¿vale? Entonces, como tal medicamento, hay que tener cuidado. ¿En qué consiste la oxigenoterapia normovárica? Pues en aplicar concentraciones de oxígeno mayores que las que respiramos normalmente a medio ambiente, que es el 21%, concentraciones mayores que esas para evitar que los órganos principales, como son el cerebro y otras células, que se nos mueran. ¿Qué es lo que utilizamos para aplicar ese oxígeno? Pues cánulas, mascarillas, cánulas nasales, tendas de oxígeno. Eso es lo que se aplica normalmente, pero en buceo, cuando vamos a un accidente disbárico, lo que vamos a aplicar siempre va a ser una mascarilla tipo Venturi o una mascarilla con reservorio, que sería lo ideal. Después veremos los distintos tipos. Bueno, aquí tenemos una parte. Estas son las mascarillas, un poquito todo lo que tenemos nosotros en el mercado. Lo habitual es que nos vayamos a encontrar con una mascarilla de este tipo, con reservorio, ¿vale? Accidentes de buceo que pueden necesitar o que necesitan del oxígeno normovárico. Tenemos que, los accidentes de buceo tenemos que dividirlos en dos partes, los disbáricos y los no disbáricos. Los no disbáricos son aquellos accidentes que vamos a sufrir, pues a veces camino de la inmersión, cuando salimos de una inmersión, una caída, un traumatismo, un accidente de tráfico, hipotermia, porque pues a veces hace frío. Entonces, todas esas cosas, pero son accidentes no disbáricos y esos no van a necesitar de oxígeno normovárico. Los disbáricos son los que esos sí van a precisar del oxígeno y son los que se van a producir por los cambios de las presiones, de la presión ambiental durante la inmersión y con los cambios de volumen. Cuando nosotros bajamos a determinadas profundidades, no podemos después subir, decir, yo ahora estoy a 20 metros y de repente estoy en superficie. Hay que subir con una cierta tranquilidad y despacito para que esos pulmones y esos órganos vuelvan otra vez a habituarse a su volumen al que tenían antes de empezar la inmersión. Entonces, enfermedades o accidentes que van a necesitar del oxígeno normovárico, sobre todo sobrepresión pulmonar o síndrome de hiperpresión intratorácica. Accidentes de descompresión, el barotrauma no necesariamente, ¿vale? Lo que es la sobrepresión pulmonar es cuando se produce el desequilibrio entre la velocidad de expansión del contenido gaseoso pulmonar durante el ascenso y su capacidad para eliminarlo al exterior, ¿vale? Por eso tenemos que tener claro y recordar siempre, el ascenso debe de ser muy lento. En casi todos los manuales ponen más o menos sobre 9 metros minuto hasta la parada de seguridad, hacer nuestros 3 minutos de parada de seguridad y luego esos últimos metros subirlos también lentamente. Aquí es donde se producen muchos accidentes. Está claro, no tenemos una estadística, ya nos gustaría poder tener una estadística de los accidentes que hay, pero la mayor parte de ellos pues no llegan a nuestras manos o la gente no los declara. Todavía siguen en centros de buceo aplicando el oxígeno muy alegremente como tratamiento, cuando eso no puede ser así. El oxígeno tenemos que aplicarlo si realmente vemos que la persona tiene signos y síntomas que nos hacen sospechar que ha sufrido una enfermedad descompresiva, y hasta que llega al hospital o que llegue el recurso, que sería una ambulancia, puede ser de soporte vital básico, para recoger al accidentado. En situaciones de emergencia que pase, pues yo sin ir más lejos, yo me he quedado con los dos reguladores.
pues cao, por verlo así, a 30 metros de profundidad. Vale, si yo voy sola, no sé dónde acabaría. En el mejor de los casos, posiblemente en la cámara hiperbárica. Y los había revisado, pero está claro que no lo suficiente. Entonces, debemos revisar nuestro equipo de buceo a conciencia y tener claro que en ello va nuestra vida. Si lo tenemos todo perfecto, nos puede pasar un accidente, siempre puede suceder, pero no quedarse por lo que me pasó a mí. Tenía la suerte, yo no iba solo, evidentemente, pero sí hay gente que que todavía a día de hoy se mete en el agua con el equipo, con la cazable, con todo, solito o solita. Entonces, pues bueno. Vale, situaciones si tengo que hacer un escape libre, está claro, siempre no manteniendo el aire en nuestros pulmones, sino subiendo despacito hasta llegar a la superficie, ¿vale? El ahogamiento es otro de los accidentes que podemos sufrir. ¿Por qué puede pasar? Pues bien, porque perdemos la conciencia en superficie, pues puede pasar cualquier otra patología, como puede ser un síncope o cualquier otra cosa, entonces al final nos podemos ahogar, está claro. Que no se pueda mantener en superficie la mayor parte, y no digo todos, pero hay una buena parte de buceadores que bucean muy bien, pero nadan muy mal. Entonces es importante, aparte de tener una buena forma física, para meterse en el agua, que es un medio que no es lo habitual nuestro, pues que sepamos nadar bastante bien. Y también que durante la inmersión estemos a determinada profundidad, nos quedemos sin aire, entremos en pánico, al final tragamos agua y nos ahogamos. Signos y síntomas que vamos a encontrar. Pues aquí parte de lo que podemos ver: respiración rápida, dificultosa, que empieza a toser con fuerza y traga agua, que empiece con dolor en el pecho, la piel azulada, hipotermia, es muy fácil entrar en hipotermia, y que se nos pueda parar la persona, el compañero. Disminución del nivel de conciencia, también está claro, se quedan como medio nubilados, que entre en coma, que esté desorientado. Podemos ver que a lo mejor hablando, una vez que está en superficie, no habla de forma coherente y puede llegar a convulsionar. Todos esos síntomas, signos y síntomas, tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar un accidentado o un accidente disbárico para saber qué hacer con él, ¿vale? Si yo tengo una persona que sale del agua... Sigue, perdón. Que sale del agua con algún tipo de síntoma, como puede ser cefalea, o sea, dolor de cabeza, que ya sale con parestesias, con hormigueo en las extremidades y demás, tengo que valorarlo bien, ver si en algún momento determinado veo que tiene alguna mancha, alguna petequia, ver si ha perdido fuerza en las extremidades, es muy fácil. Le doy la mano y digo, apriétame la mano fuerte. ¿Puedes mover los pies? Levántalo los dos pies. Entonces, todas esas cosas tenemos que valorarlas para saber el alcance, si hay que correr más o menos. ¿Por qué se van a formar las enfermedades compresivas? Porque, a ver, entramos en ella por la formación de burbujas de nitrógeno en la sangre. Y por eso, cuanto antes tenga el aporte de oxígeno normovárico, para evitar que se formen esas burbujas y que lleguen al cerebro, más posibilidades va a tener la persona de salir adelante y de que no se produzca un daño celular y que las lesiones pues, sean lo más leves posibles. Vale. ¿Cómo debo de aplicar el oxígeno? Siempre va a ser a la máxima concentración, que si es posible un 100%. Los dispositivos que vimos antes prácticamente dan entre un 80-90%, no está mal. Una bala de oxígeno
ahora lo veremos en una práctica como la que tenéis aquí delante, esta es hospitalario, pero la que llevamos en el maletín de primeros auxilios van desde, me parece son 2 litros, de 2,5 a 3 litros y hasta 5. Lo habitual es llevar una de 3 litros. La autonomía que tiene es de 25 minutos, poniéndola, abriéndola al máximo a 15 litros, que sería lo que habría que hacer con una mascarilla de tipo reservorio, ¿vale? Tenemos que tener claro, obligatorio por ley, que tengamos un plan de evacuación, es decir, en el sitio que yo estoy buceando, que tengo que tener claro cuáles son los recursos que tengo en esa zona. Entonces, dependiendo la distancia de los recursos, sabré el tiempo de que dispongo para que o me llegue el recurso o bien que yo llegue con el accidentado a un centro sanitario donde le puedan aplicar oxígeno. Porque si yo la bala me da para 25 minutos nada más y resulta que estoy a 50 del hospital más próximo, pues tengo un pequeño problema. Entonces, en el plan de emergencia de la zona donde yo vaya a bucear, tengo que tener claro los recursos y el tiempo que tardan en llegar allí. Yo que estoy en Fuerteventura, una de las zonas donde solemos hacer las primeras prácticas de los cursos, me cogí mi coche y me fui desde donde está la base de las ambulancias en la zona norte para ver el tiempo que tardaba y dónde están las que están en la zona del hospital. Más o menos son 25 minutos sin mucho tráfico, ¿vale? ¿Hasta cuándo debemos de mantener el oxígeno normobárico? Evidentemente, hasta que llegue a la unidad hiperbárica. A excepción de Tenerife, que tienen la gran suerte de tener la cámara hiperbárica aquí, y Lanzarote, el resto de las islas es hasta que lleguemos al hospital y en el hospital ya le pongan ellos el oxígeno y activen el 112 para trasladarlo a la cámara hiperbárica. Gran problema que tenemos la mayor parte de los buceadores, que el personal de urgencias, si no es que bucea alguno de ellos, realmente tiene un poquita idea del tema de buceo y de los accidentes bifáricos, pues menos todavía. Entonces, nuestra misión va a ser entre todos que cojan ritmo y formarlos, ¿vale? Sí. Esta es una gran verdad. La inmediata administración de oxígeno normobárico con un equipo adecuado y por personal entrenado. Ese va a ser el factor fundamental para que tengamos éxito y para poderle salvar la vida al buceador. Equipo del que dispone. El que disponemos para la aplicación del oxígeno normobárico. Este tipo de maletines son semirrígidos. Puede ser esto, puede ser un tipo mochila. Tiene que ser algo que evite que se dañe todo el material que va dentro, entonces tiene que ser un poquito semirrígido. ¿Dónde debemos de guardar el equipo? Está claro que no lo vamos a guardar pues dentro del coche, que a lo mejor ahora no tanto, pero en pleno verano puede estar en algunas zonas a 40 grados o más. Debe estar conservado en una zona fresca y que no reciba golpes. ¿Vale? Los sistemas con los que voy a aplicar, normalmente lo que tenemos es circuito abierto, ¿vale? Sistemas de circuito abierto. De circuito cerrado han sacado un sistema ahora para servicios de emergencias que es nada, muy pequeñito, una bala muy chiquitilla que tiene 0,4 litros de oxígeno, cargada a 300 bares y tiene una duración de 60 minutos. Estamos pendientes a ver si nos mandan más información y vienen y nos la enseñan para que podamos comprobar realmente que eso funciona así y que va bien, ¿vale? Contenido de la mochila, contenido del maletín, la botella de oxígeno, un caudalímetro, un manoreductor, tubo de conexión, los dispositivos de suministro de oxígeno y la maleta para poder meter todo ese material.
de lo que os decía, la botella o la bala de oxígeno, normalmente son unos 3 litros. En la parte de aquí arriba va a llevar el nombre va a poner oxígeno para que sepamos que es oxígeno, que nos vayamos a confundir, y es un recipiente metálico, ¿vale? De forma cilíndrica y está un material que va a soportar presiones bastante altas. Solo es para cargar oxígeno medicinal. Nosotros no debemos de manipular este tipo de material. Hay sitios donde cargan las balas de oxígeno, pues ahí es donde debe de ir. Ellos tienen el aparataje para hacerlo y no nosotros. Lo digo porque he visto en algún centro de buceo, digo, como igual que haces con el aire comprimido, pues con unos sistemas un poquito no muy fiables para rellenar las balas de oxígeno. Cada cosa lo suyo, las botellas tienen que estar revisadas y tiene que estar todo operativo, la rosca y todo. Si no, pues pueden pasar accidentes como han pasado en centros de buceo, pues con las botellas de bucear. El mano reductor lo colocaremos en la bala y ahí vemos esta donde tiene la ruedecilla para ver la cantidad, una vez que abrimos la bala, para ver la cantidad de oxígeno que tiene esa botella, ¿vale? El tipo de conexión normalmente suele ser como una manguera que es como de silicona, que va conectada por un lado a la bala y por el otro va conectado al sistema que tengamos para la aplicación del oxígeno. Mascarillas de flujo continuo. Este tipo de mascarillas realmente no nos va a servir para aplicar el oxígeno normobárico, pero en caso de que tengamos que reanimar después de alguien que ha sufrido un accidente disbárico y ha sufrido una parada cardiorrespiratoria, si no tenemos otra cosa, pues sí nos puede servir. Deciros que en los tiempos que estamos de pandemia COVID está totalmente prohibido hacer un boca a boca, ¿vale? Entonces, si no tenemos ese dispositivo, por lo menos vamos a comprimir. Pero si tenemos un dispositivo de este tipo o similar, lo conectaremos a la bala de oxígeno y se lo pondremos a la persona. Vale. No le di sino una vez. Sí, es que es mucho. Ahí. Las cánulas nasales, que no nos van a servir para aplicar oxígeno normobárico porque tenemos que aplicarlo a altas concentraciones, pero sería lo que normalmente ponemos en un hospital o una ambulancia cuando alguien lo que está desaturando, tiene una saturación de oxígeno en sangre de menos de 92%, pues podemos aplicar las cánulas nasales. Vale. La mascarilla tipo Venturi nos va a dar una concentración no demasiado alta y está en toda la literatura que está buscando un poco desaconsejada para oxígeno normobárico. Normalmente, yo que me tocó montar ahora un maletín de oxigenoterapia normobárica, todo esto viene desmontado. Claro, a alguien que habitualmente no sea lo suyo de trabajar con este tipo de material, no es fácil de montarlo. Entonces, y aparte nos va a dar una concentración muy baja, con lo cual la mascarilla idónea para poder aplicarlo va a ser esta que vemos aquí. ¿Vale? Se pueden conseguir concentraciones, eso, entre un 85 y un 100%. Este es el otro tipo de mascarilla inspiratoria que permite aplicar el oxígeno a concentraciones altas hasta conseguir un 100%. Este tipo de mascarilla, ¿cuándo lo podemos aplicar? Cuando la persona, el buceador, está consciente. Importante, el éxito para aplicar esta mascarilla y que sea eficaz es hablar con la persona, con el buceador, explicarle que le vamos a poner una mascarilla, que
que además de entrada la tenemos que sujetar nosotros, después si la persona está bien, la sujetará, explicarle qué es lo que le va a ayudar y estar todo el rato con la persona, porque en eso es donde va a ser exitoso o no lo que hagamos con esa persona. Entonces, no tiene, este tipo de mascarillas no llevan para sujetarla, porque si yo no la coloco bien en lo que es la cara de la persona, abarcando boca y nariz, va a tener fugas. Entonces, es importante, primero se la pongo yo, cuando llevo un ratito le digo, vale, ahora sujétala tú con las dos manos para que te quede bien sellada con la cara. Vale. Lo que os decía del sitio donde vayamos a poner el material, o bien maletín, o bien una mochila. La ventaja de esta mochila, que hombre, no pesa tanto y además la puedes colgar a la espalda. El maletín lo tienes que llevar siempre en la mano, eso es cierto, pero el maletín si se cae es semilíquido, con lo cual no se va a romper fácilmente. Vale. Y esto un poquito os puse para que viésemos de las cosas que tenemos que hacer con el buceador que ha sufrido un accidente, qué es lo que debemos de valorar. El nivel de conciencia, si yo le pregunto, o os pregunta cualquiera de vosotros ahora, ¿está usted bien? Pues yo de momento veo que tenéis buena cara y mantenéis la atención. Entonces, si alguien me dice, sí, me habla, hombre, tengo mucho ganado, ya sé que bastante bien estás. Comprobar cómo respira, si respira muy rápido o no. Si tiene el pulso, es un pulso rápido. ¿Dónde vamos a coger el pulso para tenerlo más claro y no perdernos? Pues no le noto, no. Siempre vamos a ir aquí al cuello, en las dos hendiduras que tenemos aquí, con dos dedos, con este, palpamos, presionamos un poquito y si tenemos un buen pulso, lo vamos a notar fácil. Preguntar si tiene algún tipo de dolor, si puede mover bien, lo que os decía antes, mover los brazos, las piernas, si nota que tiene endurecido pues alguna parte del cuerpo, tiene fuerza o no fuerza, buscar si tiene enfisemas en la cara, en el cuello, que es como cuando se te queda el aire metido ahí entre la piel, y comprobar las manchas o las urticarias. Estas son cosas que tenemos que valorar de camino a lo que pidamos ayuda o vayamos con él hasta el hospital, con la persona, pues podemos ir valorando todo eso. O si pedimos ayuda cuando hablamos con el 112. Deciros que como todo, como el oxígeno es un medicamento y como cualquier accidente, llamamos al 112 y siempre vamos a tener el respaldo del 112 detrás. Si yo le pongo oxígeno al 100%, eso queda grabado en sala. Si pasa después cualquier cosa, siempre nos va a respaldar el que hayamos llamado y que esté grabado, ¿vale? Y para amenizarles la tarde, que estas tienen muchas por aquí, una otra turbita.